finalmente creció o no la deuda interna mexicana, porque al haber un movimiento del peso frente al dólar, o del dólar frente al peso, pudo haber un incremento. Sí, aunque esa parte ya se regresó. El peso hoy está abajo de 20, en la pandemia empezamos en 18 y tantos, sí ha habido un cambio, pero es un cambio menor. Mira, yo creo que hay una confusión que viene por las distintas formas que tenemos de medir la deuda. Una es, la medimos como todos, o sea, cuánto me endeudé adicional. Pero hay una forma que es la más común para medirse entre los países, que es, se mide la deuda con respecto a la capacidad de pago. Es decir, entonces se divide entre el PIB, ¿no? Exacto. Y entonces nosotros, el endeudamiento que teníamos autorizado, ese se dio, exactamente, que eran alrededor de 700,000 millones de pesos. Y eso aumentó la deuda en cierta cantidad. Pero el PIB disminuyó. Se contrajo. Y entonces eso hizo que la razón, el cociente, para los que se acuerdan de sus cursos de matemáticas de la primaria, de quinto tal vez, aumentó. Pero aumentó no porque la deuda aumentara, sino porque el PIB, que es lo que estamos dividiendo, se hizo más pequeño. Pero, por ejemplo, este año que vamos a crecer yo creo que yo estimo que alrededor, cuando menos de 6.5%, por la misma razón, la deuda dividida entre el PIB va a caer. Lo que sí fuimos nosotros primero fue seguir la norma legal, no nos endeudamos un peso más allá de lo autorizado, pero también siendo muy prudentes, porque lo que sabíamos es que el problema no se acababa el 31 de diciembre del año pasado, sino que este año, aunque es muchísimo mejor que el año anterior, que el 2020, era un año todavía con retos. Sí. Entonces lo que creció fue, o lo que se modificó fue el cociente de la relación PIB-deuda. Así es. Y ahora sí, la deuda externa, o la deuda que contrataba México, también ya se renegoció. Sí, esa deuda va muy bien. Hoy estaba revisando las cifras. El plazo promedio de esa deuda es casi de 20 años, lo cual quiere decir que no tenemos urgencia para pagarla, no nos va a volver a pasar. A ver, todas estas cosas, digo, nosotros hemos sido prudentes, pero en un sentido estricto, también las administraciones pasadas han sido prudentes. Y es porque aprendimos a las malas, ¿no? Aprendimos de la crisis de la deuda del 82 y de la crisis del 95. En el 95 resultó que una parte importante, muy importante de la deuda, tal vez el 80%, estaba en moneda extranjera. Entonces, si se devaluaba el peso, se aumentaba la deuda. Exacto. La segunda era de corto plazo, es decir, había que pagarla pronto, entonces eso puede hacer, si no había renovaciones, enfrentar una oleada de vencimientos. Y la tercera es que estaban a tasa variable, es decir, si la tasa subía, lo que se tenía que pagar. Hoy la deuda externa, primero, no representa más allá del 26, 27% de total, solamente el 23%. ¿Del PIB? No, de toda la deuda que tenemos. De toda la deuda. La mayor parte de la deuda es interna, es decir, está en nuestra propia moneda. Entonces, si hay una devaluación, no nos afecta como nos afectaba en el pasado. Esa deuda está a largo plazo, de tal forma que aun cuando hay un problema, no tenemos que enfrentarlo de manera inmediata, y eso fue muy importante el año pasado. No teníamos vencimientos de deuda. Perfecto. De tal forma que, además de enfrentar la crisis y tener que pagar las vacunas, los hospitales, no teníamos que pagar. El compromiso financiero internacional, que es el que pasa con otros países de América Latina. Y en tercer lugar, la deuda está a tasa fija, de tal forma que aun cuando hubiera un problema, nosotros no vamos a pagar más. Entonces estamos en una posición, yo diría, muy sólida. La deuda, y este último elemento de la conversación sirve para explicarlo, la viabilidad para manejar la deuda no depende nada más del monto de la deuda, sino de las condiciones en las que está contratada, y nosotros fuimos muy prudentes en las condiciones en las que fuimos contratando.